muy interesante esta semana en el diario La Nación, dando cuenta de esto, de cómo funciona el Inca, cuáles son los resultados que viene mostrando el Inca, y que incluso después lo vamos a compartir también, generó la reacción del expresidente Mauricio Macri. Leonardo, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Carola? Buenas tardes a los dos. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegás después de haber hecho esta nota, donde en líneas generales lo que planteás es esto de que el Inca gasta más en burocracia que en las películas? El problema del Inca es un problema de base, es un problema de la ley. Había una ley de cine que es del 68, de la época de Onganía, que se modificó en el 94, que dio nacimiento a un fondo de fomento muy interesante de una serie de políticas que permitieron que naciera lo que llamamos nuevo cine argentino allá a mediados de la década de los 90, y que permitió que se desarrollase mucho la industria, muchísimo. El problema era que siempre esa ley tenía que del Fondo de Fomento Cinematográfico, para quienes no sepan, eso se conforma con el 10% de cada entrada de cine que se vende en la Argentina, que durante mucho tiempo eso fue la parte mayoritaria del fondo, y con el 25% de lo que el ahora ENACOM le cobra a los canales de televisión en concepto de multas y a plataformas en concepto de impuestos, etcétera, etcétera. Que ahora eso, lo del ENACOM, es una parte mayoritaria. Lo que decía la ley era que el 50% había que usarlo para fomento, es decir, créditos y subsidios a películas o a exhibidores para cambiar equipos o a distribuidores para distribuir películas, y el otro 50% para gastos del Inca. Siempre fue mucho, digamos, siempre fue enorme la desproporción. No podés gastar lo mismo en el funcionamiento interno de un instituto que su fin, en su fin social directo. Leo, ¿te puedo, justamente en función de lo que estás diciendo, hacer una pregunta acá que es más conceptual y que te leía el otro día en Twitter y me parecía muy importante tu postura acá? Cuando hablamos de fomento, ¿pensamos solo en aportar dinero para que se haga una película, cualquier película, o hablamos también de incentivar una industria, de dar empleo, que esa película se venda, que sea un producto cultural pero de circulación también? ¿Es así esto? Lo que pasa es que fomento es muchas cosas. O sea, fomento es tener la Escuela de Cine, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, es fomento. Tener un mercado de cine anual, como se hace con Ventana Sur, es fomento. Tener un festival, el Festival de Mar del Plata, por ejemplo, que depende del Inca, es fomento. ¿Por qué fomento? Porque son todas actividades que van al incremento del funcionamiento de la industria cinematográfica. La industria no es solo hacer películas. La industria es hacer películas, distribuirlas, exhibirlas, poder verlas en el exterior, etc. Entonces, todo eso es fomento. El problema es que es medio inexplicable en el Inca qué es fomento y qué no, y qué es gasto interno. En la nota que hice para La Nación, yo lo que hice fue tomar exclusivamente los datos de la base de datos de fiscalización Inca, que son los datos oficiales, y los balances oficiales, para ver cuánto se gastaba y en qué conceptos. Y el problema que vos te encontrás es que vos fomentás la producción de películas. Está bien lo que vos me preguntás. Porque una cosa es fomentar la producción de películas, es decir, se hacen muchas películas, y otra cosa es que esas películas sean vistas, o sea, que vos fomentes la idea de que el público, por lo menos el público local, elija producción local. Eso no está pasando. Cuando vos haces el recuento, hubo muchos cineastas que se enojaron porque uno decía que vendían 5 entradas o 4 entradas de sus películas, porque por ahí se veían en una sala no comercial, o en un festival, o en una muestra especial. El problema pasa cuando vos vas al circuito comercial. El circuito comercial es lo que sostiene la industria, Claro. porque es de donde se saca el dinero. Entonces, es grave cuando vos tenés 241 películas, que fueron las que se estrenaron argentinas en el año 2023. Desafío a cualquiera que esté viendo que me diga 15 títulos argentinos de los 241, 15. Cuando vos tenés 241 películas, de 472 que se estrenaron, es decir, hubo 231 menos extranjeras que nacionales, Sí.
y la torta, o sea, la porción de participación del cine nacional, haya sido o no haya sido favorecido por créditos subsidio del Inca, es muy pequeña, o sea, es menos del 10%, y cuando es un poquito, si llega al 10% es porque hay películas hechas por multinacionales. Muchachos, que fue la película más vista del año, el documental sobre el Mundial, que es de Disney, y La Extorsión, que es de Warner Bros., por eso se ve en HBO, esas películas, que la participación de las películas masivas tienen participación también de capital extranjero. Quiere decir que también, eso también le quita porción cuando vos haces los números a lo que es la participación del cine nacional. De actores nacionales, etc. Pasa que la gente no las elige. Entonces ahí hay un problema de se hacen películas, pero no se hace nada para que se vean las películas. Claro, ahí es donde vos decías algo sumamente interesante también que tenía que ver con pensar el cine para el espectador. Y te calificaban como, no, qué espanto, el arte. Y vos dijiste, Hitchcock lo hizo, Godard lo hizo. ¿Cómo es eso? Claro, porque el problema es, vos podés hacer un cine experimental, pero se supone también que, como toda forma de arte, tiene algo de comunicación. No es que es un medio de comunicación, pero comunica algo y está pensado para ser comunicado a alguien. El cine masivo, que no tiene por eso, no es ni bueno ni malo por ser masivo, por eso mencionaba Hitchcock. Hitchcock era un personaje que aparecía en la televisión, que vendía juguetes, que vendía remeras con su marca. O sea, era y nadie lo acusaría de hacer mal cine, ¿no? Ni nadie lo acusaría. Es más, te lo enseñan en las escuelas de cine como paradigma de cómo se hacen películas. O sea, es fácil. Y aparte se lo analiza filosóficamente, etc. No pasa por eso porque no tiene que ver. Tiene que ver con que vos pensás un cine con cierto riesgo en la comunicación con el espectador. Pensás en un tipo de espectador. Si vos haces cine experimental mínimo, voy a poner un caso, por ahí nadie lo conoce de los que están viendo esto, pero hay un cineasta experimental muy conocido, Stan Brakhage, norteamericano, que hacía películas con cachos de vidrio, con insectos o con nada, que sin embargo fue muy influyente en el cine y tuvo un cierto tipo de espectadores que lo veía mínimo, chico, pero que generaba un movimiento formal que después llegaba al cine mainstream. Los que sostienen el cine son los que van los fines de semana, que no son cinéfilos. Todavía tenemos la suerte de que el cine sobreviva porque es un arte masivo. Masivo significa que va mucha gente y no necesariamente, entre comillas, sabe de cine o es cinéfila o es especialista o quiere ver... Va a pasar el rato. Claro, ese es el que sostiene la industria y gracias a eso vos tenés capital para hacer películas más chicas, más experimentales, más arriesgadas, que después nutren ese otro cine. Es todo un círculo. Una cosa va nutriendo a la otra. Yo mencionaba a Godard porque vos ves las películas de Tarantino, también pido que hagan el ejercicio. Todas las películas de Tarantino tienen formas que inventó Godard para un público que era muy intelectual, pero él pensaba en ese público intelectual también. Entonces, el cine, como todas las artes, se retroalimentan. Los hallazgos más chiquitos van a parar a las películas más grandes y así. Me interesa lo que estás planteando. No se piensa en ese público. Leonardo, me interesa lo que estás planteando, sobre todo porque no estás hablando de lo que ya hemos dicho muchas veces acá en el canal y en los medios en general, de subsidios mal dados, digamos, de corrupción, ¿sí? Que hemos visto. Estás hablando de mala asignación de subsidios, diciendo, bueno, pensemos bien cómo estamos asignando esos subsidios para generar un mejor cine, para generar mayor audiencia, para mejorar todo el circuito, ¿no? Es que el problema es ese. Mira, cuando yo voy a contar algo, porque lo tengo que contar. Al escribir esta nota, gran parte de mis colegas se enojaron muchísimo. Mirá. No porque no tenga razón los números, porque los números son inobjetables, son números incluso de colegas que están, digamos, que son afines al gobierno que se fue, no pueden negar esos números porque son los números del gobierno que se fue, convalidados por el gobierno que se fue. Este gobierno todavía no convalidó un solo número, si recién empieza. Claro. Y se enojaron muchísimo y creen que yo quiero, por ejemplo, o que las notas piden que se acabe con el Inca. No. Yo creo, si vos querés que te dé mi profesión de fe, que dado que hasta Hollywood subsidia, California en septiembre otorgó un subsidio de $20 millones a la próxima película de Quentin Tarantino,
busquen la noticia porque está, tiene un fondo de $300 millones para subsidiar producción. Todos los cines subsidian o tienen ayudas a la producción. Por ejemplo, descuentos impositivos. El estado de Georgia, en los Estados Unidos, te descuenta el 65% de los costos laborales si vos vas a filmar ahí. Claro. ¿Qué hacen las grandes empresas de Hollywood? Van a filmar ahí porque en una película de 200 palos verdes es mucho ahorro. Eso lo podés hacer. Gran Bretaña en la década del 50, ¿qué hizo? Estaba en guerra, estaba en posguerra, tenían que reconstruir. Dijeron, vengan a producir cine a Gran Bretaña. Eso sí, todo lo que ustedes hagan de entradas en el mercado británico se queda acá y lo reinvierten. Pero sí pueden vender o exportar las películas que hacen acá al exterior. El primero que hizo eso fue Disney, fundó la Disney British Film en 1950. Hizo 5 películas ahí. Y gracias a eso hay James Bond, pero hubo Free Cinema y hubo escuelas de cine en Gran Bretaña. Mira. Es decir, hay muchas cosas que vos podés hacer y hay un instituto de cine en Gran Bretaña que lo hace. Y hay un instituto de cine en Francia que hace lo mismo. Y hay un instituto de cine en España que hace lo mismo. Y el problema es cómo. En el medio hubo, Leonardo, un tuit ayer del expresidente Mauricio Macri, no sé si lo tenemos ahí para compartirlo, donde compartió tu nota, que se titula Los números del Inca gasta más en burocracia que en hacer películas, los estrenos que no vendieron. Y este es el mensaje del expresidente. Esto no es promover el cine argentino, esto no es serio. ¿Qué sentiste cuando viste esto? En principio, bueno, como le pasa a cualquiera, cuando ustedes saben, porque ustedes trabajan en la parte audiovisual del periodismo, pero los que trabajamos en gráfica, somos es muy difícil que salgamos a la calle y alguien nos pare. Entonces, cuando alguien muy conocido te toca una nota, decís, caramba, mirá lo que pasó. El domingo había pasado lo mismo con una nota que publiqué en Seúl, parecida, que complementaba esta y que la había tuiteado Andrés Calamaro. Dije, caramba, mirá vos. Pero hay algo. Después está la cuestión del aprovechamiento político que puede hacer alguien por lo que uno escribe. Uno no escribe para que la gente aproveche o no aproveche políticamente lo que uno escribe. Ustedes son periodistas y saben, como yo, que uno dice lo que le parece pertinente cuando le parece pertinente y cuando tiene los datos. Claro. Es lo que básicamente hacemos. Por eso yo no hablo de corrupción en las notas. Porque aunque hay muchos rumores y muchos chismes y muchas cosas, vos no tenés los papeles para eso. Pero en el fondo no es ese problema. El problema es otro. El problema, y acá sí, ahí coincido con Macri, no hacer esos números demuestran que hay un problema, que no funciona el sistema como está. Claro. Que el sistema tiene que ser saneado. Yo no sé, realmente no sé, si la ley de ómnibus, lo que propone el actual Ejecutivo, sirve para eso. Sí sé que tiene una idea, que es que el Inca controle sus gastos, que no gaste más en papeles de lo que gasta en financiar películas, por decirlo de manera muy, muy grosera. Digamos, que aplique gran parte de su presupuesto en lo que es su fin primordial, que es fomentar que se hagan películas en Argentina y que la gente vaya a verlas. Que esa es la pata que nadie quiere discutir. Claramente. Leonardo, te agradecemos. Ese es el gran problema. Te agradecemos mucho este diálogo con La Nación Más. No, gracias a ustedes. Un abrazo a ambos. Gracias. Y nosotros tenemos que seguir con más información vinculada al caso Humo Urgente de Gustavo Carabajal.